En la Catedral de Toledo. Bajo el eco de las campanas que anunciaban la medianoche. El padre Ignacio encontró una carta escondida en el cajón de su hijo. Las palabras temblaban en el papel: papá. Amo a un hombre. Y no puedo seguir mintiendo. El sacerdote. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Quemó la carta esa misma noche. Pero el fuego no borró el secreto que ahora ardía en su alma, obligándolo a elegir entre su fe y su sangre. Alejandro, de 25 años, regresaba a casa después de una larga jornada en la Universidad de Madrid. El metro traqueteaba bajo las calles empedradas. Y él se aferraba a la barra, perdido en sus pensamientos. Había dejado esa carta semanas atrás, impulsado por un arrebato de valor que ahora se evaporaba como humo. ¿Qué pasaría si su padre la encontraba? Ignacio era un hombre de Dios. Un sacerdote respetado en la comunidad católica de Toledo, donde las tradiciones pesaban como cadenas. Alejandro sabía que su amor por Carlos no encajaba en ese mundo de cruces y oraciones. Carlos esperaba en el pequeño apartamento que compartían en secreto, en el barrio de Malasaña. A sus 28 años. Era un abogado prometedor en un bufete conservador. Hijo de una familia adinerada de Sevilla que esperaba que se casara pronto con una buena mujer. Pero Carlos había elegido a Alejandro. Un estudiante de literatura con sueños de escribir novelas que cambiaran el mundo. Su relación había comenzado 2 años atrás, en una fiesta universitaria donde una mirada cruzada había encendido una chispa prohibida. Desde entonces, vivían en las sombras, robando momentos de intimidad en medio de la bulliciosa capital española. Esa noche, cuando Alejandro entró por la puerta, Carlos notó inmediatamente la tensión en su rostro. ¿Qué pasa? Ale, preguntó, acercándose con preocupación. Alejandro se dejó caer en el sofá, frotándose las sienes. Dejé una carta para mi padre. Le conté todo. Carlos palideció. ¿Estás loco? ¿Y si la lee? Tu padre es sacerdote. Por Dios. La ironía de la frase no pasó desapercibida. Pero ninguno rió. Alejandro se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. No puedo seguir así, Carlos. Mentir a mi familia. Fingir que soy quien no soy. ¿Cuánto tiempo más vamos a escondernos? Carlos suspiró, recordando su propia lucha. Su madre, doña Isabel, una mujer devota y estricta, lo había educado en los valores tradicionales andaluces. El matrimonio es sagrado. Hijo, le repetía siempre. Pero Carlos había descubierto su orientación en la adolescencia, ocultándola bajo capas de negación y relaciones fingidas con mujeres. Conocer a Alejandro había sido como respirar por primera vez. Pero el precio era alto, el miedo constante a ser descubierto. Las noches de insomnio pensando en el rechazo familiar. Tenemos que ser cuidadosos, murmuró Carlos, abrazando a Alejandro. España ha cambiado. Pero no tanto como creemos. Al día siguiente, el padre Ignacio celebraba la misa matutina con manos temblorosas. Las palabras del Evangelio se atascaban en su garganta: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amar a un hijo que desafiaba todo lo que él creía? Recordaba a Alejandro de niño, rezando arrodillado junto a él, soñando con ser un hombre de bien. Ahora, esa imagen se rompía como un vitral bajo una piedra. Ignacio decidió confrontarlo esa misma tarde.
viajando en tren a Madrid sin avisar. Llegó al apartamento al atardecer, golpeando la puerta con firmeza. Alejandro abrió. Y el shock lo dejó mudo. «Papá. ¿Qué haces aquí?» Ignacio entró sin invitación, su sotana negra contrastando con la modernidad del lugar. Carlos, que estaba en la cocina, salió al oír voces y se congeló al ver al sacerdote. «Buenas tardes, padre», dijo con voz temblorosa. Ignacio lo miró de arriba abajo, reconociendo al instante la conexión entre ellos. «Hijo, tenemos que hablar». «¿Solo?» Carlos se retiró a la habitación, dejando a padre e hijo solos en el salón. «¿Por qué?» «¿Alejandro?» «¿Por qué esto?», preguntó Ignacio, su voz quebrada por el dolor. Alejandro se sentó, las lágrimas asomando. «No lo elegí, papá. Solo pasó. Carlos me hace feliz. Me entiende como nadie». Ignacio sacudió la cabeza. «La Biblia es clara. Esto es un pecado. ¿Quieres condenar tu alma?». La discusión escaló rápidamente. Voces elevadas rebotando en las paredes. Alejandro defendía su amor, hablando de igualdad y derechos, mientras Ignacio citaba pasajes sagrados y hablaba de la vergüenza familiar. «Tu madre, en paz descanse, se revolvería en su tumba», espetó el sacerdote. Alejandro sintió un puñal en el pecho. Su madre había muerto cuando él tenía 10 años. Y su memoria era sagrada. «No metas a mamá en esto», gritó. Ignacio, herido, se levantó. «Debes elegir, hijo, o abandonas esta aberración, o no serás bienvenido en casa». Salió dando un portazo, dejando a Alejandro destrozado. Carlos entró corriendo, abrazándolo. «Lo siento, amor. Pero tal vez sea mejor así». Alejandro negó con la cabeza. «No. Esto recién comienza». Días después, la tensión se extendió como un virus. Carlos recibió una llamada de su jefe: «Hay rumores en la oficina». «¿Es cierto que vives con un hombre?». El bufete, lleno de clientes conservadores, no toleraba escándalos. Carlos mintió, pero sabía que era cuestión de tiempo. Mientras tanto, Alejandro luchaba en la universidad, donde amigos comenzaban a sospechar. Una noche, en una cena con compañeros, uno preguntó: «¿Y tu novia?». «¿Ale? Nunca la traes». Él evadió, pero el nudo en su estómago crecía. Ignacio, de vuelta en Toledo, no encontraba paz. Rezaba horas extras, buscando guía divina, pero solo hallaba conflicto. Recordaba su propia juventud, cuando había reprimido atracciones similares por el llamado sacerdotal. ¿Era hipocresía? Decidió actuar, contactó a un grupo de terapia de conversión católico, convencido de que podía salvar a su hijo. Le envió un mensaje a Alejandro: «Ven a casa este fin de semana. Hay ayuda para ti». Alejandro leyó el texto y sintió náuseas. «No iré», le dijo a Carlos. Pero la duda se instalaba: ¿y si su padre tenía razón? Carlos,
Por su parte, enfrentaba su propia tormenta. Su hermana, María, lo visitó inesperadamente. Mamá está preocupada. Dice que no llamas. Hay algo que no me cuentas. Carlos vaciló. Pero la presión lo rompió. Le confesó todo. María, liberal y moderna, lo abrazó. Te apoyo, hermano. Pero mamá no lo entenderá. Aliviado pero aterrado, Carlos decidió contárselo a su madre pronto. Sin embargo, María, en un acto de ayuda, le mencionó el secreto a un primo. Y el rumor se extendió como fuego en Andalucía. Pronto, doña Isabel llamó furiosa: «Es una vergüenza. ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Carlos defendió su amor. Pero ella colgó, amenazando con desheredarlo. El precio de la honestidad era alto, perdió clientes en el trabajo. Y amigos de infancia lo ignoraron. Alejandro, al verlo sufrir, se sintió culpable. «Todo esto es por mí», murmuró. Carlos lo besó. «No. Es por nosotros. Vale la pena». Pero en el fondo, ambos dudaban. La confrontación familiar escaló cuando Ignacio invitó a Carlos a Toledo. Fingiendo una tregua. «Quiero conocerte mejor», dijo. Carlos aceptó. Ingenuo. En la cena, Ignacio lo interrogó: «¿Amas a mi hijo lo suficiente para dejarlo ir?». Carlos negó. Pero Ignacio reveló su plan: había hablado con el obispo, quien sugería excomunión si no corregían su camino. Carlos se enfureció: «Esto no es amor. Es control». Alejandro, presente, estalló: «Basta. Papá. Si no me aceptas, me vas a perder». Ignacio, con lágrimas, se retiró. Esa noche, Alejandro y Carlos durmieron abrazados. Pero el sueño era inquieto. El conflicto apenas empezaba a desatarse. Semanas después, el secreto se filtró más allá de la familia. En Madrid, un compañero de universidad de Alejandro publicó un post anónimo en redes sociales: «El hijo del cura de Toledo es gay. ¿Qué dirá la iglesia?». El rumor se viralizó en horas. Llegando a Toledo, Ignacio enfrentó miradas acusadoras en la parroquia. El obispo lo llamó: «Padre Ignacio. Esto es un escándalo. Debes manejarlo discretamente». Ignacio, humillado, culpó a Alejandro. Llamó a su hijo: «Mira lo que has causado. La gente me señala por tu culpa». Alejandro, herido, replicó: «Yo no lo filtré. Tal vez fue tu ayuda la que habló». Carlos, meanwhile, perdía su trabajo. Su jefe, un hombre de derechas, lo despidió con excusas: «No encajas en la cultura del bufete». Desempleado, Carlos se hundía en la depresión. «Todo lo que construí se derrumba», le confesó a Alejandro. Este, motivado por la ira, decidió escribir un artículo para un blog progresista: «Ser gay en una España dividida». Lo publicó bajo seudónimo. Pero alguien lo reconoció. El artículo generó debate, apoyos de jóvenes liberales, pero ataques de conservadores.
Doña Isabel lo leyó y montó en cólera, viajando a Madrid para confrontar a su hijo. ¿Cómo osas avergonzarnos así?, gritó en el apartamento. Carlos se mantuvo firme. Mamá. Amo a Alejandro. Acéptalo o vete. Isabel miró a Alejandro con desprecio. Tú lo corrompiste. Alejandro intervino. Señora. Nuestro amor es real. No es corrupción. Isabel salió llorando. Pero no sin antes decir, te desheredo. Carlos. No eres mi hijo. El golpe fue devastador. Carlos se derrumbó esa noche, cuestionando todo. ¿Vale la pena? ¿Ale? ¿Perder a mi familia por esto? Alejandro lo abrazó. Sí. Porque nos tenemos el uno al otro. Pero la duda crecía. En Toledo, Ignacio lidiaba con su propia crisis de fe. Un feligrés le preguntó en confesión, ¿es pecado ser gay? Padre. Ignacio vaciló, recordando las noches en que había orado por su hijo. Decidió investigar, leyó artículos sobre teología inclusiva. Habló con un sacerdote gay en secreto. Lentamente. Su rigidez se agrietaba. Pero el orgullo lo frenaba. Invitó a Alejandro a una reunión familiar. Pero con una condición, ven solo. Alejandro aceptó, anhelando reconciliación. La reunión fue tensa. Ignacio admitió, he luchado con esto. Pero la Iglesia enseña. Alejandro interrumpió, la Iglesia cambia. Papa. Mira el Papa Francisco. Discutieron horas, tocando heridas profundas. Ignacio reveló su propio secreto, en mi juventud. Sentí lo mismo. Elegí el celibato para escapar. Alejandro se sorprendió, entonces. ¿Por qué me juzgas? Ignacio lloró, porque temo por ti. Por primera vez. Se abrazaron. Pero la paz era frágil. Carlos. Solo en Madrid. Recibió una oferta de trabajo en Barcelona. En un bufete progresista. Es una oportunidad, le dijo a Alejandro. Pero implicaba mudarse. ¿Y nosotros?, preguntó Alejandro. Carlos dudó, ¿puedes venir conmigo? Alejandro negó, tengo la universidad aquí. ¿Y mi padre? Está cambiando. La decisión pendía como una espada. Carlos. Herido por el rechazo familiar. Presionó, elige, yo o ellos. Alejandro estalló, no es justo. La pelea escaló. Palabras hirientes volando. Carlos salió dando un portazo. Pasando la noche en un hotel. Al día siguiente. María. La hermana de Carlos. Me dio. Hermano. No lo pierdas por orgullo. Carlos reflexionó. Pero el daño estaba hecho. Alejandro. Meanwhile. Enfrentaba acoso en la universidad. Compañeros conservadores lo insultaban, maricón del cura. Se defendió en una asamblea estudiantil. Hablando de discriminación. Ganó aliados. Pero perdió amigos. El estrés lo llevó a cuestionar su relación, ¿era Carlos el correcto? ¿O solo una rebelión? Ignacio. Inspirado por la confesión de su hijo. Predicó un sermón sobre tolerancia, Dios ama a todos sus hijos. La parroquia se dividió, aplausos y murmullos. El obispo lo reprendió, cuidado. Padre.
No promueva herejías. Ignacio se sintió traicionado por la institución que amaba. Decidió renunciar temporalmente, viajando a Madrid para apoyar a Alejandro. Hijo. Estoy contigo, dijo al llegar. Alejandro lloró de alivio. Pero Carlos interpretó esto como una amenaza. Celoso. Confrontó a Ignacio: usted lo obliga a elegir. Ignacio replicó: no. Lo libero. La tensión culminó en una cena a tres: acusaciones, lágrimas, revelaciones. Carlos admitió su miedo al abandono. Alejandro su culpa por el caos. Ignacio, mediador inesperado, sugirió terapia familiar. Aceptaron. Pero el camino era incierto. Doña Isabel, enterada del sermón, llamó a Carlos: tal vez me equivoqué. Era un pequeño paso, pero esperanzador. Sin embargo, un traidor acechaba. Un excompañero de Carlos filtró emails privados a la prensa conservadora. Abogado gay destroza familias tradicionales. Titularon. El escándalo nacionalizó el drama. Carlos y Alejandro se convirtieron en símbolos involuntarios de la lucha LGBT en España. Entrevistas. Protestas. Apoyo de ONGs. Pero el precio: privacidad perdida. Amenazas anónimas. Alejandro consideró romper: esto es demasiado. Carlos suplicó: juntos lo superamos. En una manifestación en la Puerta del Sol, se besaron públicamente por primera vez, declarando su amor. La multitud aplaudió. Pero en casa, la fatiga pesaba. Ignacio, viendo las noticias, oró por ellos. La alta tensión llevó a una crisis. Carlos, abrumado, tuvo un ataque de pánico. Hospitalizado, confesó a Alejandro: te amo, pero necesito espacio. Alejandro, destrozado, aceptó. Se separaron temporalmente, cada uno lidiando con sus demonios. Alejandro volvió a Toledo, ayudando a su padre en la parroquia. Carlos se mudó a Barcelona, reconstruyendo su carrera. Meses pasaron. La distancia aclaró mentes. Alejandro escribió una novela sobre su experiencia, ganando premios. Carlos fundó una asociación legal para derechos LGBT. Ignacio se convirtió en defensor de la inclusión en la Iglesia. Doña Isabel, lentamente, se acercó a su hijo. Pero el amor entre Alejandro y Carlos persistía, como un fuego latente. En Barcelona, Carlos caminaba por las Ramblas, el bullicio turístico contrastando con su soledad interior. El nuevo trabajo era gratificante, defendiendo casos de discriminación. Pero echaba de menos a Alejandro. Llamadas nocturnas mantenían la chispa. Pero la separación dolía. ¿Te extraño?, decía Alejandro desde Toledo. Yo también, respondía Carlos. Pero el orgullo frenaba la reconciliación. María lo visitaba a menudo: vuelve con él. ¿Tonto? Carlos dudaba: ¿y si el daño es irreversible? Alejandro, en Toledo, colaboraba con su padre en talleres sobre diversidad. Ignacio había cambiado: Dios no discrimina. Predicaba ahora. Pero recuerdos de la confrontación inicial lo atormentaban.
Alejandro recibía cartas de fans de su novela, Me diste valor para salir del armario. Eso lo motivaba. Pero la ausencia de Carlos era un vacío. Un día, un exnovio de universidad apareció, Ale. Siempre te quise. Tentado por la simplicidad. Alejandro coqueteó. Pero se arrepintió. No puedo traicionar a Carlos. Pensó. Doña Isabel sorprendió a todos viajando a Toledo. Quiero hablar con Ignacio. Dijo. Los dos padres se reunieron en la catedral. Compartiendo dolores. Ambos perdimos por prejuicios. Admitió Isabel. Sí. Pero podemos ganar de vuelta a nuestros hijos. Replicó Ignacio. Juntos. Planearon una intervención, invitar a Carlos y Alejandro a una cena en Sevilla. Es hora de unir familias. Escribió Isabel en la invitación. Carlos aceptó. Nervioso. Alejandro también. Esperanzado. En el patio andaluz de la casa familiar. Bajo naranjos perfumados. Se reencontraron. La mirada cruzada revivió el amor. Pero la cena fue un campo minado. Isabel empezó, hijo. Te pido perdón. Carlos lloró, mamá. Gracias. Ignacio añadió, y yo a ti. Alejandro. La reconciliación parecía posible. Sin embargo, viejos rencores surgieron. Carlos acusó a Ignacio de hipocresía. Alejandro a Isabel de control. La discusión escaló. Tú iniciaste esto con tu terapia. Gritó Carlos a Ignacio. Y tú corrompiste a mi hijo. Replicó Isabel. Alejandro intervino, basta. Somos adultos. Elegimos nosotros. Carlos. Furioso. Se fue a caminar. Alejandro lo siguió, no huyas ahora. En las calles empedradas de Sevilla. Se confrontaron, te amo. Pero esto duele demasiado. Dijo Carlos. Alejandro lo besó, entonces luchemos juntos. Regresaron unidos. Exigiendo respeto. Los padres cedieron. Prometiendo apoyo. Pero la paz duró poco. Un periodista sensacionalista publicó un artículo, El sacerdote gay friendly y el abogado homosexual, hipocresía en la élite española. Basado en filtraciones. Exponía detalles privados. Ignacio enfrentó una investigación eclesiástica. Isabel. Avergonzada socialmente. Se retractó parcialmente. Carlos perdió casos por el escándalo. Alejandro vio su novela criticada como propaganda. El grupo se unió contra el enemigo común, la prensa. En una conferencia de prensa en Madrid. Alejandro y Carlos hablaron, nuestro amor no es un escándalo. Es real. Ignacio los respaldó, la fe debe evolucionar. Isabel. A regañadientes. Se unió, apoyo a mi hijo. El acto generó olas, apoyo masivo de la comunidad LGBT. Pero backlash de ultraconservadores. Amenazas llegaron, emails anónimos. Vandalismo en la catedral. Ignacio fue suspendido temporalmente. Todo por defender el amor. Murmuró. Carlos. Protector. Sugirió mudarse al extranjero, a Portugal o Francia. Donde sea más fácil. Alejandro vaciló, no huiré de mi país. La decisión dividió de nuevo. En una noche de insomnio.
Carlos propuso matrimonio, casémonos. Hagámoslo oficial. Alejandro, emocionado, aceptó. Pero planeando la boda. Conflictos surgieron, ceremonia civil o religiosa. Ignacio ofreció bendecirlos en privado. Pero el obispo lo prohibió. Isabel quería una fiesta tradicional. Pero sin exageraciones gay. La planificación se convirtió en batalla. Alejandro quería algo íntimo. Carlos algo público para desafiar normas. Pelearon, tu orgullo nos mata. Gritó Alejandro. Carlos replicó, tu miedo nos frena. Se separaron de nuevo. Cancelando todo. Ignacio medió, el amor requiere sacrificio. Isabel añadió, aprendí eso tarde. Reconectados. Replanearon, una boda civil en Madrid. Con familia. Días antes. Una traición golpeó, María. La hermana. Confesó haber filtrado info inicial por preocupación. Quería que mamá reaccionara. Dijo llorando. Carlos la perdonó. Pero el daño perduraba. La familia es complicada. Reflexionó. Alejandro, pero vale la pena. La boda llegó, bajo el sol de primavera. Se casaron ante amigos y familia. Ignacio bendijo en secreto, que Dios os guarde. Isabel sonrió por primera vez. Sin embargo, la luna de miel fue interrumpida por una crisis. Ignacio sufrió un infarto por estrés. Hospitalizado. Confesó, mi rigidez casi me mata. Alejandro y Carlos volaron de vuelta. Apodándolo. En la habitación. Ignacio pidió perdón, fui ciego. Murió esa noche. Dejando un vacío. El duelo unió a todos, Isabel consoló a Alejandro. Carlos a su madre. Papá nos enseñó a amar al final. Dijo Alejandro. El luto trajo reflexión. Carlos y Alejandro se mudaron a Sevilla. Cerca de Isabel. Fundaron una fundación para jóvenes LGBT. Pero sombras persistían, discriminación laboral para Carlos. Acoso online para Alejandro. En una terapia. Admitieron, pagamos un alto precio. El terapeuta preguntó, ¿lo haríais de nuevo? Ambos asintieron. Años después. Adoptaron un niño. Desafiando más barreras. Isabel se convirtió en abuela amorosa. La sociedad española evolucionaba. Pero su historia inspiraba. Sin embargo, en momentos solos, recordaban las pérdidas, amigos, carreras, inocencia. El amor vence. Pero deja cicatrices. Murmuró Carlos. Alejandro sonrió, y esas cicatrices nos hacen fuertes. Con el paso del tiempo, la fundación creció, atrayendo donaciones y voluntarios. Alejandro publicó más libros, convirtiéndose en voz prominente por los derechos LGBT. Carlos ascendió en un nuevo bufete inclusivo. Isabel, viuda y reflexiva, se unió a grupos de madres de hijos gay, compartiendo su transformación. Perdí un hijo por prejuicios. Pero lo recuperé por amor. Decía en charlas. La familia se fortaleció. Celebrando Navidades juntos en Sevilla. Donde risas reemplazaban tensiones pasadas. Pero no todo era idílico. El hijo adoptivo. Pablo. De 10 años. Enfrentaba bullying en la escuela,
tus papás son raros. Alejandro y Carlos lo educaban, el amor viene en muchas formas. Pablo crecía resiliente. Pero los padres sufrían viéndolo herido. En una reunión escolar, confrontaron al director, esto es discriminación. Ganaron. Pero el incidente revivió traumas. Nunca termina. Suspiró Carlos. Alejandro asintió, pero luchamos. Un día, un político conservador citó su historia en un debate sobre matrimonio igualitario, familias como esta destruyen la tradición española. El backlash renovado, protestas fuera de su casa. Amenazas. Carlos. Protector. Contrató seguridad. Alejandro escribió un op-ed, nuestro amor fortalece España. No la destruye. El artículo polarizó, aliados aplaudieron. Enemigos atacaron. Isabel defendió públicamente, mi hijo es un héroe. La presión culminó en un atentado, un paquete bomba en la fundación. Afortunadamente desactivado. La policía investigó, culpando a extremistas. Carlos colapsó emocionalmente, esto es por mí. Alejandro lo sostuvo, por nosotros. Decidieron testificar en el Congreso, abogando por leyes más estrictas contra el odio. Su testimonio conmovió, pagamos con sangre y lágrimas por ser quienes somos. El proyecto de ley pasó. Un victoria agridulce. En el aniversario de la muerte de Ignacio, visitaron su tumba en Toledo. Papá. Tu legado vive. Murmuró Alejandro. Carlos añadió, gracias por cambiar. Isabel colocó flores, descansa en paz. El momento unió generaciones. Pero de vuelta en Sevilla. Una revelación sacudió, Pablo preguntó, soy adoptado porque sois gay. Explicaron con honestidad, fortaleciendo el lazo. Años más tarde. Pablo, ahora adolescente, salió del armario como bisexual. Tengo miedo, confesó. Carlos y Alejandro lo abrazaron, nosotros también lo tuvimos. Pero míranos ahora. Lo apoyaron, guiándolo por el camino que ellos pavimentaron. Isabel, abuela orgullosa, organizó una cena, la familia es amor. No etiquetas. Sin embargo, un conflicto final surgió, Carlos recibió una oferta internacional en Nueva York. Es mi sueño profesional, dijo. Alejandro dudó, pero nuestra vida está aquí. Discutieron, familia vs. ¿Carrera? Isabel me dio, id juntos. Pablo añadió, yo voy donde vosotros. Decidieron mudarse. Un nuevo capítulo. Pero Living España dolía, raíces. Luchas. Victorias. En el avión a Nueva York. Reflexionaron. Pagamos caro, dijo Carlos. Alejandro sonrió, pero ganamos más. Pablo durmió en sus hombros. Símbolo de esperanza. En la nueva ciudad. Enfrentaron desafíos, adaptación cultural. Nostalgia. Pero su amor perduraba. Inspirando a otros. De vuelta en España. Su historia se convirtió en leyenda, libros. Documentales. Isabel mantenía la fundación, honrando el legado. En una entrevista final, Alejandro dijo, el amor gay no es drama. ¿Es vida? Carlos añadió, con sus precios y recompensas.
¿Fue correcto que Ignacio quemara la carta inicial? ¿O debió confrontar el secreto desde el principio para evitar tanto dolor?